¿Sabías que un dedal lleno del material que forma una estrella de neutrones pesaría más de 100 millones de toneladas? ¿Sabías que el agua dulce representa solo el 1% del agua total del planeta y en su mayor parte está helada en los polos? ¿Sabías que el mayor dinosaurio descubierto medía más de 30 metros de longitud y pesaba más de 80 toneladas? ¿Sabías que los egipcios son los creadores del calendario de 365 días? Entre los días 2 al 10 de noviembre, tu curiosidad podrá obtener respuestas en la segunda semana de la ciencia de Quart de Poblet. La parte importante de la conferencia, por supuesto enfocada al Antiguo Egipto, pero en la ciencia jugará un papel importante. Bueno, estuve pensando sobre qué temas podría hablar. Es, por lo tanto, una conferencia en la que inevitablemente vamos a dar saltos en el tiempo, a veces sin conexión. No vamos a hablar de la historia de Egipto, no vamos a hablar de la religión de Egipto, ni de tumbas, ni nada que se le parezca. Simplemente vamos a ver un compendio de informaciones en torno a algunas técnicas geofísicas, científicas en general, que en determinados momentos han sido muy útiles para que nuestro conocimiento sobre la gran civilización del Antiguo Egipto, bueno, pues sea mucho más alto. Estos conocimientos que nos aporta la ciencia en muchos casos han servido para corroborar ideas, hipótesis que ya teníamos con la información puramente egiptológica. Pero también es cierto que la ciencia, los instrumentos científicos, nos han servido para descubrir aspectos de la civilización egipcia que de otra manera desconoceríamos. Por eso espero que me disculpen si observan que constantemente damos saltos en el espacio y en el tiempo, porque la pretensión hoy no es hablar de la civilización en general, sino de esos avances técnicos que nos han permitido conocer algunos aspectos de esa civilización. Lo que tienen ahora en pantalla es más o menos un guión de lo que esperaría ofrecerles hoy. Empezaríamos en honor a parte de los astrónomos que hay en esta sala. Empezaríamos hablando de estudios astronómicos y arqueastronómicos a través de los cuales tenemos un mayor conocimiento de algunos aspectos de la cultura egipcia y en especial de la cronología egipcia. También hablaremos de estudios edafológicos y geológicos importantísimos, por ejemplo, para reconocer cuál era el paisaje real que existía en Egipto hace 5.000 o 4.000 años. Es un paisaje que evidentemente ha cambiado desde aquella época y el conocimiento de ese paisaje nos da una perspectiva más profunda y concreta del hábitat de esos antiguos egipcios. Hablaremos de métodos como el de la luminiscencia óptica estimulada, un método muy novedoso de datación para relieves parietales, por ejemplo. Y bueno, continuaremos hablando de más métodos que han aportado información valiosa para el conocimiento de los antiguos egipcios. Nuestro primer punto de contacto con la ciencia va a ser a través de la interpretación de este texto. Como digo, vamos a ver un conjunto de ejemplos. Este primer ejemplo en realidad es la traducción de una tablilla cuneiforme que fue hallada en Bogascoy, en el centro de Anatolia, en la capital del mundo de los hititas. Y bueno, en esta inscripción se intuye que se habla de un presagio en relación a un eclipse solar, un eclipse total de sol, que tuvo lugar en el momento en el que el rey hitita Muwatalli salió de la capital de Hattusas en dirección al lugar donde tenía que transcurrir la batalla, hacia el año 9-10 de su reinado. Bien, pues esta información del eclipse de sol igual puede parecernos un dato curioso o anecdótico, pero en realidad es tremendamente importante a efectos cronológicos. Tengamos en cuenta que sabemos que este rey hitita Muwatalli reinó en algún momento de la segunda mitad del siglo XIV
Sabemos que mientras él reinaba en Egipto había un general que se llamaba Horemheb, y evidentemente este general Horemheb estaba a las órdenes del joven rey Tutankamón. Entonces, si averiguamos cuándo se produjo este eclipse total de Sol, evidentemente tendremos un punto cronológico esencial para recomponer la cronología, no solo de los hititas, sino también de los egipcios de época de Tutankamón. Bueno, pues bien, aquí tenemos una representación de un eclipse total de Sol que tuvo lugar el 24 de junio, como ven, del año 1312 a.C. Es el único eclipse total de Sol que en la segunda mitad del siglo XIV a.C. pasa por encima de Hattusas, de la capital hitita. Es decir, este es el eclipse total de Sol al que hace referencia el presagio del texto cuneiforme que vimos traducido anteriormente. Entonces, claro, esto es maravilloso, absolutamente maravilloso, porque quiere decir que el año 10 de Mursil II, que es este rey hitita, coincide con el año 1312 y a su vez quiere decir que Tutankamón está reinando aún en el año 1312. Bueno, pues esto es maravilloso, ¿por qué? Porque las referencias que teníamos a la cronología de Tutankamón eran referencias por acumulación de reinados, por el orto ilíaco de Sirio, que explicaremos después lo que es, de una fecha mucho más temprana. Es decir, incluso el reinado de Tutankamón podía tener un baile de años, no tenía precisión cronológica. En cambio ahora, gracias al conocimiento de este eclipse total de Sol, podemos definir con bastante precisión el reinado de Tutankamón y por lo tanto recomponer la cronología de esta parte de la historia de Egipto. Hablando de cronología, evidentemente también tenemos que hacer referencia a un hecho por todos conocido o muy popular dentro de la civilización egipcia, y es que los egipcios tomaron el orto ilíaco de la estrella Sirio, es decir, la primera vez que la estrella Sirio era observable después de haber estado en conjunción, invisible. Bueno, pues ese orto ilíaco de Sirio lo tomaron como referencia en un momento a principios del tercer milenio antes de Cristo para comenzar el año de su calendario civil, coincidiendo con ese orto. El calendario egipcio se compone de 3 estaciones, cada estación tiene 4 meses, cada mes tiene 30 días. Y a estas 3 estaciones de 4 meses se añaden 5 días, completando un calendario de 365 días. Bueno, pues en algún momento, a principios de ese tercer milenio antes de Cristo, el orto ilíaco de Sirio, esa salida de Sirio por el horizonte este, después de haber estado semanas siendo invisible, esa salida de Sirio coincidía, por supuesto, con el primer día del año. Sin embargo, tengan en cuenta que el calendario egipcio, como hemos visto, es de 365 días. Si nuestro calendario fuera de 365 días, ¿qué problema tendríamos? Pues tendríamos el problema de que acabaríamos celebrando las Navidades en verano, por ejemplo. Por eso se hizo el invento, ¿no?, de incluir un día cada 4 años, un día extra, formando esos años bisiestos. Pero esto no lo hicieron los egipcios de esta época. De modo que el orto ilíaco de Sirio poco a poco se iba desplazando en su calendario. Por ejemplo, cuando pasaron 300 años desde el inicio del calendario, el desfase acumulado ya era de 75 días, con lo cual el orto ilíaco de Sirio no tenía lugar en el primer día de la estación de Ajet, sino en el día 15 del tercer mes de la estación de Ajet. A lo que voy es a lo siguiente. Estas explicaciones las hago simplemente para llegar a una conclusión que es importantísima en egiptología, y es que esta aparente curiosidad del desfase del orto ilíaco de la estrella Sirio respecto al calendario civil nos da la pieza fundamental para recomponer algunos de los puntos cronológicos de la historia de Egipto que sirven de referencia. Fíjense que cuando pasan 730 años desde el inicio de la contabilización de días del calendario, ya tenemos con que el orto ilíaco de Sirio tiene lugar en el tercer mes de Peret, es decir, a la mitad del calendario civil. Y tienen que pasar 1460 años para que Sirio, en su orto ilíaco, vuelva a salir
en el primer día del calendario civil egipcio. Es decir, hay un ciclo de 1460 años. En realidad, lo de los 1460 años es una cifra que ya dieron, por su conocimiento, los autores antiguos. Cuando se hacen cálculos astronómicos, se observa que no son 1460 años. Esa cifra es variable porque la estrella Sirio tiene un movimiento propio, pero esto lo vamos a desconsiderar para simplificar más esta explicación. La cuestión es que sabemos cómo un autor durante la época del Imperio Romano, en el siglo III, en el año 239, anuncia que hacía justo 100 años se había producido el orto helíaco de Sirio en el primer día del calendario civil egipcio. Bueno, pues aquí tenemos un dato importantísimo. Si en el año 139 a.C. el orto helíaco de Sirio tuvo lugar en el primer día del calendario civil egipcio, quiere decir que 1460 años antes del año 139 después de Cristo también tuvo lugar otro acontecimiento similar. Y aquí está la clave para montar buena parte de la cronología del Antiguo Egipto. Hemos hablado del año 139 después de Cristo. Podemos hablar ahora de un año cercano, esto no es exacto, pero cercano al 1322 a.C., es decir, en ese año el orto helíaco tuvo lugar en el primer día del calendario civil, y este hecho se repite en una fecha muy cercana al 2782 a.C. Bueno, pues ¿por qué hago esta explicación? Por lo siguiente, imagínense que estamos andando por el desierto y nos encontramos un texto como este, un texto jeroglífico, en este caso es el llamado decreto de Canopo, es un decreto más o menos del año 237-38 a.C., y en este decreto pretendían inventar el sistema de años bisiestos. Pero lo importante para nosotros es que dicen cuando tenía lugar el orto helíaco de Sirio en esa fecha del rey Ptolomeo III. Y en aquella época el orto helíaco de Sirio, como pueden ver, tenía lugar en el segundo mes de la estación de Shemu, es decir, con un desfase de 270 días respecto al primer día del calendario civil. Ahora fíjense, para que el desfase acumulado sea de 270 días, inevitablemente, con una simple operación, podemos calcular que hacía ya 1080 años que se había producido la última coincidencia entre el inicio del calendario civil y el orto helíaco de Sirio. Con lo cual, solo tenemos que coger el año 1322 a.C., restarle 1080 años y obtenemos lo siguiente. Obtenemos como resultado que aquella inscripción que hemos visto, que decía cuándo tenía lugar el orto helíaco de Sirio en el año 9 de Ptolomeo III, se produjo en el año 242 a.C., con cálculos muy sencillos. Igual alguien no lo ha comprendido, después se lo puedo explicar, pero a lo que voy es a lo siguiente. Gracias a la astronomía y a través de cálculos tremendamente sencillos, fíjense lo que hemos obtenido. De una simple inscripción en la que se anuncia cuándo va a tener lugar el orto helíaco de Sirio, acabamos de dar fecha en cronología absoluta a ese texto y al año 9 de Ptolomeo III. En realidad, el año 9 de Ptolomeo III sabemos que es el 237 a.C. Nos hemos ido, por lo tanto, 5 años, pero tengan en cuenta que he hecho el procedimiento más simple, no he hecho ningún tipo de corrección y ni siquiera hemos tenido en cuenta desde qué latitud se hizo la observación. Y nos hemos equivocado así, solo así de 5 años. Pues bien, este método es el que nos sirve, gracias a inscripciones astronómicas similares de la dinastía XII y de la dinastía XVIII, nos sirve para encuadrar con bastante precisión en el tiempo esa dinastía XII y la dinastía XVIII. Y a partir de ahí podemos empezar a recomponer la cronología del Antiguo Egipto. Si no tuviéramos esto, imagínense cómo podríamos montar esa cronología. Sería virtualmente imposible, porque no conocemos a todos los reyes de Egipto, ni conocemos cuántos años de reinado tuvieron, ni conocemos siquiera cuántos reyes gobernaron a la vez. Por lo tanto, es la astronomía la que nos da esa llave para acercarnos a la cronología real de Egipto. Pero además podemos comentar otro hecho. Junto a las inscripciones que nos hablan del orto helíaco de Sirio, tenemos otras que nos hablan de en qué día se observó una luna llena, en qué día hubo una luna nueva. Estos datos también son importantísimos. Gracias a esos datos, por ejemplo,
y gracias a tener un conjunto de inscripciones que nos hablan de fases lunares en el año 7 de una reina llamada Tausert de finales de la dinastía 19, gracias a tener también fechas lunares del año 7 de Ramsés III y fechas lunares del año 52 de Ramsés II, estoy hablando de faraones de la dinastía 19 y principios de la 20, bueno, pues gracias a estas fechas lunares sabemos sin ningún género de dudas y con absoluta precisión que Ramsés II gobernó desde el año 1279 a 1213 a.C. Entonces fíjense lo maravilloso que es, en este caso, hacer uso de los conocimientos astronómicos gracias a inscripciones que nos hablan de acontecimientos tan simples como observar cuando se produce el orto ilíaco de la estrella Sirio o simplemente cuando se observa una luna llena o una luna nueva. Quisiera hacer mención también a una técnica muy moderna. Se ha aplicado, como ven, a los pies del Nilo, en unas paredes repletas de grabados rupestres que hasta ahora solo se podían fechar en base a cuestiones estilísticas. Bueno, pues aquí se ha empleado un nuevo método. No todos los autores están conformes respecto a la precisión de este método, pero bueno, es un método que por supuesto irá desarrollándose y tendrá mejores éxitos. Consiste en lo siguiente, se llama el método de la termoluminiscencia óptica estimulada o de luminiscencia óptica estimulada, y para resumir lo que hace es lo siguiente. Imagínense que tenemos una pared como la que hemos visto anteriormente, una pared que con el tiempo se ha cubierto de arena, es decir, los grabados se han cubierto de arena. Una arena, un depósito de arena que haya sido permanente en el tiempo. Bien, pues a través de este método lo que se puede calcular, analizando las partículas de cuarzo que lleva la arena, es cuándo tuvo lugar la última exposición de ese cuarzo que lleva la arena al Sol. ¿Cuándo fue la última vez que el Sol iluminó esas partículas de cuarzo? Esto es lo que hace el método de la luminiscencia óptica estimulada. La cuestión es que, por ejemplo, estos grabados se han fechado en el 15.000, de hace 15.000 años, 15.000 BP. No quiere decir que sean de hace 15.000 años. El método lo que fecha es que hace 15.000 años estos grabados, que habrán sido destapados de la arena, hace 15.000 años estaban tapados, pero los grabados pueden ser más antiguos. Pero bueno, ya tenemos una referencia. Esto es lo importante, y esto es un método, como digo, muy novedoso que se está aplicando en algunas partes de Egipto. Por supuesto, ustedes conocerán el método del carbono 14. Este es un método de datación que ya viene desarrollándose desde hace 60 años, y el principio del radiocarbono, o radiocarbono calibrado, que es lo que se hace actualmente, también es muy básico. Tenemos unos isótopos, el carbono 14, que tiene un periodo de semidesintegración de poco más de 5.000 años, y ese carbono 14 de manera natural, junto al carbono 12, que es un isótopo estable, va siendo adquirido por los seres vivos. Bueno, pues cuando un ser vivo muere, el carbono 12 se conserva porque es estable, pero el carbono 14 gracias a ese proceso de semidesintegración, va eliminándose, va transformándose en nitrógeno 14, de modo que, estudiando la proporción entre el carbono 12 y carbono 14, podemos saber cuánto tiempo hace que ese animal, que esa persona, que esa planta murió y dejó de adquirir el carbono 14 en el porcentaje que existe en la atmósfera. Este es un método que es útil para cualquier tipo de fechación que tenga un máximo de unos 50.000 años de antigüedad. Evidentemente, en Egipto, donde tenemos tanta información epigráfica y tenemos tanta facilidad en obtener fechas, no es un método que haya sido especialmente útil, pero a modo de curiosidad podemos decir que el Premio Nobel de Física de 1960, Libby, que es el que descubrió la función cronológica del carbono 14, bueno, pues él utilizó un ataúd de un nomarca de la ciudad de Hermópolis, un nomarca, un gobernador de una provincia egipcia llamado Ahanaj, y utilizó este ataúd para extraer una muestra de madera del ataúd, dado que desde el punto de vista egiptológico el ataúd lo teníamos encuadrado cronológicamente. Así que lo que hizo fue obtener la muestra de carbono 14 para, con la ayuda de la cronología que ya conocía previamente del ataúd, poder calibrar si su método
de datación de carbono 14 funcionaba bien o no. Entonces aquí también, pues digamos que hubo una transferencia, ¿no?, de conocimientos entre la egiptología y la ciencia. Pero, a su vez, el carbono 14 también fue muy útil, por ejemplo, para datar el que se considera posiblemente el enterramiento más antiguo, enterramiento voluntario, no casual, más antiguo, aunque también aquí hay cierta controversia. Bueno, pues es en teoría el enterramiento más antiguo que conocemos del Antiguo Egipto. Está este esqueleto enterrado, fue hallado enterrado en una zona minera, pero claro, una zona minera de finales del Paleolítico Medio. Este hombre tiene 45.000 años de antigüedad, pues claro, no tiene que ver nada con la civilización faraónica, pero se utilizó el método de carbono 14 para poder datarlo. Sin ese método hubiera sido complicado, ¿no?, precisar en la datación de este personaje. Otro aspecto que quiero tratar, teniendo en cuenta esa presencia de astrónomos en la sala, es un aspecto, bueno, muy importante desde el punto de vista simbólico y religioso en el Antiguo Egipto, y un aspecto en el que el valor de la bóveda celeste adquiere gran protagonismo, ¿no?, dentro de la civilización egipcia. Quiero hablar, por ejemplo, de un hecho evidente, y es que todas las pirámides tienen su entrada en el lado norte. Aquí tenemos un conjunto de pirámides. Estamos viendo en realidad la parte norte de cada pirámide. Siempre vemos la entrada en ese lado norte. Estas pirámides de izquierda a derecha son la de Necherjet, de la tercera dinastía, el faraón de la pirámide escalonada. Esta es una de las pirámides del faraón Snefru, de la cuarta dinastía. Esta es la de Userkaf, de la quinta, y esta es la de Teti, primer faraón de la sexta dinastía. Bueno, pues sirven de ejemplo para mostrar una costumbre invariable de los egipcios hasta la dinastía 12, que era poner siempre la entrada de sus pirámides en el lado norte. Entrada que, quiero recalcar, desde el punto de vista egipcio, en realidad es una salida del Aj del faraón, esa especie de espíritu del faraón, hacia un mundo que no es otro que el de las estrellas circumpolares. Bueno, pues aquí tenemos, como vemos, una nueva conexión astronómica desde la esfera simbólica, que es el deseo que tenían los antiguos egipcios por viajar simbólicamente hacia el mundo de las estrellas imperecederas, el mundo de las estrellas circumpolares, una vez murieran ellos en tierra, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo esas estrellas se llaman Igemu Sekyu, y el deseo del faraón, como decía, es reunirse con las Igemu Sekyu, con las estrellas circumpolares, porque allí, dicen los textos de las pirámides, es donde habitan los dioses septentrionales, donde nunca se perece y donde habitan los Aju, que, como decía, si lo queremos traducir, aunque esto no sea correcto, hablaríamos de los espíritus de los faraones, aunque es mejor dejar el término original de Aj. Bien. Claro, simplificar esta explicación al máximo sería entender que las estrellas circumpolares que tenemos en nuestro cielo son las mismas que las que tenían los antiguos egipcios, pero evidentemente esto no es así. Las estrellas circumpolares, para que nos quede claro, son aquellas estrellas que quedan en cualquier posición o en cualquier declinación entre el eje terrestre, esto sería el lugar donde observaríamos la estrella polar, en este eje, hasta el horizonte. Para verlo de otro modo, vemos este círculo naranja, bueno, no sé si lo ven muy bien, un círculo naranja. Cualquier estrella que esté dentro de este círculo naranja, es decir, que gire en ese movimiento aparente por la rotación de la Tierra entre el eje de la Tierra y el horizonte, cualquier estrella que quede aquí dentro es, por lo tanto, una estrella circumpolar, una estrella que nunca se va a poner en el horizonte como lo hacen las otras estrellas. Por eso es el deseo de los faraones que su Aj, que su espíritu, pueda viajar a ese mundo imperecedero. Pero, como decía antes, las estrellas que vemos ahora no tienen la misma posición que hace 5.000 o 2.500 o 4.500 años, en la época de las pirámides, por varios motivos. Un motivo es la precesión de los equinoccios, que es un movimiento tipo peonza que hace la Tierra, un movimiento que dura más de 25.000 años, pero claro, este movimiento provoca
que, por ejemplo, nuestra estrella polar, que ahora es polar porque estamos cerca del año 2000, deje de ser polar cuando estemos en el año 4000. Es decir, que en la época de los egipcios, cuando se hicieron las pirámides, evidentemente la estrella polar no era polar. Ellos tenían otra que hacía la función de estrella polar. Además, tenemos que contar otro tipo de movimientos que tiene el eje de la Tierra, el movimiento de la oblicuidad de la eclíptica, un movimiento, si antes hemos visto el de la precesión, que es como este bamboleo, pues ahora hay que sumar un movimiento que sería, mientras da el círculo que hemos visto antes, un movimiento de este tipo, que provoca que la inclinación del eje terrestre varía aproximadamente entre los 22 grados y los 24 grados y medio. Claro, evidentemente esto afecta también a las estrellas que veían los egipcios. Y un último movimiento es el movimiento propio de las estrellas. Imagínense que vemos un Ferrari a 300 km por hora pasando a 20 km de nosotros. Pues aunque vaya a esa velocidad lo vamos a ver quieto en el horizonte porque está muy lejos. Pero si ese Ferrari pasa a 50 metros de nosotros, pues viajando a 300 km por hora va a ser un visto y no visto. Pues con las estrellas pasa lo mismo. Las estrellas que están más cerca de nosotros se observa, según pasan los decenios, como tienen un movimiento en la esfera celeste. Claro, es un movimiento imperceptible al ojo humano, en lo que vivimos nosotros en una vida humana, pero a lo largo de cientos de años eso también se ha de contabilizar. Entonces, contabilizando toda esa serie de movimientos, podemos recrear cuál era el cielo que veían los egipcios, por ejemplo, en la época en la que el faraón Necherjet construyó su pirámide escalonada. Si nos vamos al año 2500 a.C., fíjense cómo la estrella polar la veían los egipcios casi fuera del círculo de las estrellas circumpolares, mientras que la estrella alfa del dragón estaba muy cerca del eje terráqueo, ¿no? De la proyección del eje terráqueo hacia el norte. Por lo tanto, la estrella alfa del dragón, llamada Tubán, era la auténtica estrella polar de aquella época. Fíjense, llegamos al año 2010, hace 3 años, por ejemplo, y encontramos que lo que para los egipcios era la estrella polar en la época de las pirámides, ahora es una estrella que está casi fuera del ámbito circumpolar, mientras que la estrella polar nuestra, que ahora está muy cerca del eje del mundo, en la época de las pirámides no tenía esa función. Bueno, pues toda esta explicación la hago para que se entienda mejor el papel que desempeña la astronomía y los cálculos astronómicos para descubrir cosas como la que vamos a comentar ahora. Esto es la pirámide escalonada del rey Necherjet en Saqqara. Si vamos al lado norte de esta pirámide, encontramos un pequeño edificio conocido como, en egipcio como Pertut o Serdab, la casa de la imagen, donde se guarda la estatua de un faraón. Pero fíjense cómo por delante hay 2 orificios a través de los cuales mira la estatua del faraón. ¿Hacia dónde miraba este faraón? Pues una vez hacemos todos los cálculos que hemos comentado anteriormente y recomponemos el cielo que era observable en la época de este faraón, una vez hacemos esto, nos damos cuenta de que uno de los orificios apunta a una estrella, que es la beta de la Osa Menor, llamada Kochab, mientras que otro orificio apunta a una estrella, que es la alfa de la Osa Mayor, que se llama Dube. La característica de estas 2 estrellas es que, siendo una de la Osa Mayor y otra de la Osa Menor, ambas corresponden a los extremos de estas constelaciones, extremos que serían equivalentes al mismo extremo que tiene un instrumento utilizado por los egipcios en el ritual de la apertura de la boca, que es uno de los rituales más importantes del ceremonial funerario egipcio previo al enterramiento del difunto. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es una pared de la tumba de Tutankamón, donde se observa a Tutankamón osirificado, momificado, y delante de él a su sucesor en el trono, precisamente con este instrumento, cuyo extremo tenía una pieza aparentemente de hierro meteórico, que era la pieza fundamental del Necherti, que es el instrumento utilizado en ese ritual. Entonces vemos que la alineación astronómica que tenían los 2 orificios de aquel pequeño edificio, evidentemente tiene un papel simbólico absolutamente fascinante, porque intenta apuntar hacia lo que en el cielo
eran precisamente esos instrumentos, es decir, perpetuar el ritual de la apertura de la boca. Pasemos ahora a un lugar distinto, a otro tiempo, en Egipto. Nos vamos a ir a la zona de Gilf Kebir, en el extremo sur occidental del territorio egipcio actual, una zona desértica, y nos vamos a dirigir hacia este abrigo. En este abrigo conocemos una serie de pinturas fascinantes y el abrigo se llama, o la cueva, como se ha querido denominar, se llama Fojini Mestikawi. Bueno, pues esta cueva de Fojini Mestikawi pertenece a una época en la que en esa parte del Sáhara líbico egipcio, un lugar desértico, sin recursos de agua, etc., bueno, pues en esa parte, hace miles de años, el paisaje era otro. Era un paisaje tipo sabana, habían lagos, por ejemplo, lo que ven aquí es un paleolago, aquí pueden ver el suelo de ese paleolago, se le calcula un volumen al lago de unos 100.000 metros cúbicos, y se sabe que hacia el año 3500 a.C. esta barrera natural reventó y ya el agua que quedaba en el lago fluyó y desapareció, creando esta escorrentía. Bueno, lo que quiero decir es que aquí vivía gente, en un lugar donde ahora es puro desierto y nadie se puede imaginar cómo se podía vivir en este lugar, pero como digo, el cambio climático natural ha hecho que lo que ahora es un desierto, miles de años atrás no lo fuera. Ahora bien, ¿cómo podemos fechar el momento en el que estos primitivos egipcios habitaban en ese lugar? ¿Cómo podemos fechar a esos egipcios que estaban en un mundo neolítico, por supuesto anterior a la época faraónica? Pues fíjense, en la barrera que servía como dique para sustentar las aguas del lago, hay centenares y centenares de pequeñas capas, estratos, sedimentos del lago, en los cuales una misión de la Universidad de Colonia, dentro del proyecto Acacia, ha realizado sondeos, ha extraído muestras para no solo fechar mediante el carbono 14 restos de fibra, que sirven para situarnos en una cronología concreta, sino también a partir de estudios edafológicos y de polen, intentar estudiar qué tipo de paisaje, qué tipo de fauna vegetal había en ese lugar en determinadas fechas. Y claro, el resultado es absolutamente fascinante, porque sabemos cómo aproximadamente hacia el año 8500 a.C., lo que ahora es puro desierto empezó a ser una zona más húmeda. El cinturón de los monzones se sabe que subió hacia el norte, provocando lluvias en esta parte del Sáhara y creando un paisaje más bien parecido a una sabana donde el ser humano podía cazar, podía recolectar, etc. De modo que ahora, gracias a la ciencia también, podemos saber la evolución de estas gentes que habitaron esa parte del desierto y que después, a partir del cuarto milenio, cuando comenzara la desecación del Sáhara, bueno, pues a partir de ese momento esas gentes no tuvieron otra opción que emigrar hacia diversos lugares de África, pero muchos de ellos hacia el valle del Nilo. Así que, evidentemente, esto es importante también para entender un poco el movimiento de poblaciones previo a la formación del Estado faraónico. Fijémonos ahora otro aspecto en el que la ciencia ayuda bastante a la egiptología. Bueno, esto todos sabemos lo que es el delta del Nilo. ¿Cómo se forma un delta? Un delta se forma por la continua deposición de sedimentos aportados por un río, en este caso el río Nilo. Bien, el delta obviamente nunca ha tenido el mismo aspecto. Claro, si quisiéramos saber cómo era el delta de hace 50 años o 100 años, pues no creo que observáramos muchas diferencias. Pero cuando queremos saber cómo era el delta de hace 5.000 años, en la época de la primera dinastía o antes de la primera dinastía, claro, en 5.000 años pueden haber muchos cambios en el delta. ¿Cómo sabemos qué cambios hay? A través de inscripciones podemos tener una idea de la distancia que había entre algunas ciudades, como Sais, Buto, etc., respecto al mar, ya en época histórica. Pero en la época predinástica, cuando aquí ya existían reyes en el Bajo Egipto, ¿cómo era el paisaje del delta? Fíjense, este es el aspecto actual del delta. Simplemente por el cambio climático y por el aumento progresivo del nivel del mar,
Imagínense que llega un momento en que el nivel del mar sube 1 metro. Bueno, pues el espectro del delta, con 1 metro más de agua, sería este. Perdería, como vemos, mucho territorio, mucha superficie, se perdería irremediablemente. Lo que vamos a hacer ahora es justo lo contrario, ver un momento en el que el delta era menor en tamaño porque aún seguía creciendo. Para eso, los científicos, los geólogos, lo que hacen es, para saber cómo ha evolucionado el delta, lo que hacen es tomar muestras de muchísimos metros de profundidad para detectar, ¿no? Pues hace 5.000 años, hace 4.000 años, qué partes de lo que ahora es delta eran agua del mar, era mar Mediterráneo, o era delta. Y los resultados que obtienen son preciosos. Por ejemplo, para el quinto milenio, o para el año 4000, 3000 a.C., podemos observar, gracias a esos estudios, que la ciudad de Buto, no sé si conocen Buto, pero Buto es una ciudad muy importante dentro de la historia primitiva de Egipto. Fue capital del sexto nomo del Bajo Egipto, pero también desempeñó un papel importante justo antes de la primera dinastía, hace más de 5.000 años. Bueno, pues en aquella época Buto estaba prácticamente a orillas del mar. Esto es lo que sabemos, gracias a los estudios geológicos. Sin embargo, si hoy fuéramos a las ruinas de Buto, no la encontraríamos a orillas del mar, la encontraríamos a algunas decenas de kilómetros de la orilla del mar. Vemos que el paisaje ha cambiado totalmente. Entender el paisaje también es entender a los antiguos egipcios. Las ciudades no nacen en un sitio por casualidad. Si nacen a orillas del mar es porque quizás tengan un interés particular en explotar ese mar, bien por sus recursos o bien por sus vías de comunicación respecto a otros lugares. Así que en este caso la ciencia también ayuda a la egiptología. O fíjense ahora con este yacimiento. Esto se llama Tel el Gewa. Tel el Gewa también queda a decenas de kilómetros del mar. Tel el Gewa corresponde a la antigua fortaleza de Yaru, una fortaleza que fue especialmente importante en la época del Imperio Nuevo, dinastía 18, 19, 20. Pues bien, aquí se han hecho también estudios geológicos y se ha demostrado que Tel el Gewa estaba justo al lado de la orilla del mar, en la época de la que estoy hablando, en el Imperio Nuevo. Fíjense si ha cambiado el paisaje. Pero además sabemos más cosas de Tel el Gewa. Si se fijan en este relieve, aquí vemos a Seti I, el faraón de Ramsés II, volviendo de una serie de campañas en la zona de Palestina. Él viene triunfante con su carro de guerra, con prisioneros detrás, y se acerca hacia la fortaleza de Yaru, la que hemos visto antes en ese proceso de excavación. Bien, como pueden ver, la fortaleza de Yaru tiene un foso que la rodea, un foso lleno de cocodrilos, de animales terroríficos, ¿no? O sea, Yaru estaba rodeada de agua, ahora no hay agua en Yaru. Yaru es una ciudad, es un asentamiento, como decía, lejano al mar y lejano a las zonas lacustres. Ahora entendemos mejor estos relieves gracias a los estudios geológicos. Es que el Yaru estaba al lado del mar y estaba en una zona de marjales. Fíjense, por ejemplo, ahora en este mapa del delta, vamos a mencionar ahora algunos yacimientos como Sais, como Tanis y como Pi Ramsés. Nos vamos primero que nada hacia Sais, esto es la ciudad actual. Claro, aquí ya no queda nada, lo que fue una grandísima ciudad del delta, lo que fue incluso capital de 2 dinastías de la historia de Egipto, de la dinastía 24 y 26, y lo que fue también un centro religioso muy importante en toda la historia de Egipto, con su diosa Neit como diosa tutelar. Bueno, pues esta gran ciudad de Sais, ¿qué tenemos de ella? No tenemos nada. Uno puede, como turista, ¿no?, acercarse a la antigua Tebas y ver los grandes monumentos de Tebas, en lo que ahora es Luxor, y de alguna manera puede admirar esa gloria de los antiguos egipcios. Pero ¿qué gloria puede admirar uno cuando va a la antigua ciudad de Sais? Puede ver bolsas de basura, botellas de plástico y charcos, pero no puede ver restos de Sais. Por 2 motivos. Un motivo es que en el delta, como comprenderán, no hay canteras de piedra. Todo es limo que ha depositado el Nilo. No hay canteras, de modo que una ciudad construida en sus monumentos principales en piedra se convierte, para los habitantes del delta, se convierte automáticamente en una cantera natural. De modo que a lo largo de cientos de años, a lo largo de milenios,
han arrancado literalmente esta ciudad de su lugar y no han dejado rastro. Pero claro, sabemos que debajo de estas llanuras aún yace la ciudad de Sais. ¿Quién se va a aventurar a excavar donde no se ve nada? Nadie. Eso se podía hacer hace 100 años, cuando en una expedición arqueológica se disponían de 100 hombres, 200 o 400. Pero hoy en día no funciona de esa manera una expedición arqueológica. Lo que se hace ahora es utilizar magnetómetros, por ejemplo. Bueno, hay más métodos geofísicos, para observar lo que hay debajo del suelo. En Tel El Faraín, que es esta ciudad, se ha aplicado este método y se han descubierto, fíjense, aquí vemos muros, grandes muros, donde uno no ve nada, donde uno ve solo charcos y tierra. Los métodos geofísicos observan muros debajo del suelo. Claro, cuando ya vemos muros y vemos estructuras, ya podemos decidir dónde excavar, y esto es lo que se está haciendo en lugares como Tel El Faraín. Aquí vemos, por ejemplo, el resultado de una excavación elaborada por ese método. Esta es una excavación del Instituto Arqueológico Alemán, que lleva funcionando varios años. Gracias a las técnicas geofísicas han visto dónde aparentemente hay estructuras que pueden ser excavadas y han decidido dónde excavar. Han empezado a excavar y han encontrado estructuras de época saíta, estructuras del dinástico temprano. Evidentemente, si no fuera por la ciencia y los métodos geofísicos, excavar en Sais sería como buscar una aguja en un pajar. Ahora ya se va a estructuras visibles gracias a los magnetómetros. Fijaros, por ejemplo, en este yacimiento. Tel El Abyad era desconocido, pero ahora lo conocemos. Es una fortaleza de la dinastía XIX en el norte del Sinaí, y ha sido detectada no visualmente, sino gracias a estos métodos geofísicos. Una vez detectamos la fortaleza, bueno, pues ahora ya es cuestión de que una misión arqueológica decida excavar, pero claro, ahora excava sobre seguro, porque ve las estructuras. Fíjense en este otro especialista, ¿no?, de geofísica, que ha trabajado muchos años en la expedición de Manfred Wittak, del Instituto Austríaco, en Avaris, en el yacimiento de Tel El Daba, también en el delta. Estos métodos geofísicos han servido para, fíjense, para ver una vez más lo que hay debajo del suelo, donde solo se ven campos de cultivos, arrozales o cualquier tipo de campo de cultivo. Bueno, pues estos métodos geofísicos nos muestran una ciudad. Todo esto son viviendas de pequeño tamaño, calles estrechas, incluso estructuras más importantes, como esta que vemos a la izquierda, incluso con bases de columnas. Es decir, aquí tenemos o parte de una estructura palacial o parte de un pequeño templo. Así que aquí también se trabaja sobre seguro. Primero se hace un rastreo con el método geofísico y se detecta qué parte puede ser más interesante para excavar. Fíjense esta otra imagen. Claro, que vemos aquí más restos de viviendas de pequeño tamaño. Evidentemente, el problema de estos métodos es que la resolución de la imagen no es suficientemente buena como para ver una planimetría perfecta de la ciudad. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es ver por dónde se desarrollan las estructuras habitacionales y dónde hay estructuras de gran tamaño. Pero aquí lo que quería señalar es este enorme vacío que vemos en esta zona. Estas partes brillantes son torres eléctricas actuales, por eso tienen ese brillo al utilizar el magnetómetro, pero todo esto es un vacío, una zona vacía que corresponde a un antiguo puerto que tenía esa ciudad. La ciudad de Pi Ramsés y la ciudad de Avaris tenían puertos en su interior, puertos donde evidentemente solo había agua, no había estructuras. Por eso encontramos estos huecos enormes sin viviendas. Evidentemente ahí no se va a excavar, porque saben que no van a encontrar nada. Una vez se decide dónde excavar y se excava, fíjense que la ciudad yace a muy pocos centímetros por debajo del suelo actual. Estamos en el delta, no lo olvidemos. Las ciudades han sido arrasadas. Es decir, solo quedan los fundamentos, en este caso son estructuras de principios del Imperio Nuevo. Entonces los excavadores realizan la excavación, obtienen un sinfín de datos, pero una vez finaliza la excavación se vuelve a tapar de tierra todo lo que han destapado
para que el dueño de la parcela, que es un pobre agricultor, continúe cultivando. Con todos estos métodos geofísicos, el resultado final es la obtención de un perfecto mapa que nos muestra cuál era el paisaje de la antigua capital de los Hicsos, Avaris, o de la antigua capital ramésida, Pi-Ramsés. Y vemos un paisaje fascinante, una ciudad con multitud de vías acuáticas en su interior y con un brazo, el Pelusíaco, un brazo del Nilo, que en aquella época era operativo. Después, a finales de la dinastía 20, ese brazo del Nilo se colmató de sedimentos, la ciudad dejó de ser útil porque perdió su vía de transporte y comunicación principal y por eso se emigró hacia Tanis, otra capital. Bueno, aquí pueden ver el resultado de las prospecciones geológicas. Todo lo que ven aquí es el paisaje existente en esa época de los Hicsos y también del Imperio Nuevo. Pero gracias a las prospecciones geofísicas, como digo, se han detectado grandes estructuras. Fijémonos en este recuadro de color azul. Aquí se han encontrado restos de estructuras palaciales de principios de la época Tutmosis, es decir, de la dinastía 18. Nos remontamos aproximadamente al siglo XV a.C. Una vez se han detectado estas estructuras palaciales, ha podido comenzar una excavación en el lugar e incluso reconstruir virtualmente qué aspecto podrían tener esos palacios, con un lago central, un gran muro que circundara todo su perímetro, es decir, una imagen fascinante que, una vez más, sin esos métodos geofísicos, sin la ayuda de las nuevas tecnologías, hubiera sido prácticamente imposible de obtener. Todos conocemos la Gran Pirámide, se han escrito millones de tonterías sobre la Gran Pirámide, pero hay un hecho, y es el siguiente. Aquí también se han aplicado métodos geofísicos, en concreto métodos de gravimetría. Claro, en el interior de la pirámide está prohibido excavar, solo faltaría, ¿no?, empezar a hacer agujeros para buscar esas hipotéticas cámaras ocultas. Pero el hecho es que aplicando métodos geofísicos que son no destructivos, se ha podido descubrir que en algunas partes de la Gran Pirámide, dentro de la Gran Pirámide, por ejemplo, en paralelo al corredor que conduce a la llamada Cámara de la Reina, hay otro corredor que es invisible, no hay acceso a él, pero es un corredor que está lleno de arena. Es decir, en la pirámide hay cámaras que se llenaron de arena, quizás para ahorrar el uso de bloques de piedra, no sabemos muy bien cuál es la razón, pero eso es un hecho que se ha comprobado primero con esta técnica de la gravimetría y después, sí, ya realizando pequeñas perforaciones para acceder a las cámaras y observar realmente qué es lo que había dentro. Esta también es una imagen muy conocida de Egipto. Tenemos aquí este enorme obelisco inacabado en las canteras de granito de Asuán, un obelisco de unos 42 metros, de un peso calculado aproximado de 1.260 toneladas, es decir, algo apoteósico. Tengan en cuenta que el obelisco más grande que queda en pie, que precisamente no está en Egipto porque se lo llevaron los romanos a Italia, está en Roma y es un obelisco que más o menos, pues creo que mide unos 32 metros de altura aproximadamente. Claro, aquí estamos hablando de un obelisco que es 10 metros más alto. Generalmente se dice que este hubiera sido el obelisco más grande, o que era tan grande que le salió una fisura y tal, y nunca se lo pudieron llevar de las canteras. Pero tenemos inscripciones, como por ejemplo esta de la reina Hatshepsut, que nos hablan de un obelisco de 108 codos de altura. Claro, un obelisco de 108 codos, aproximadamente esos son unos 54 metros de altura, más o menos. Imagínense un obelisco de 54 metros de altura, por supuesto monolítico. El que hay en Asuán, el inacabado, hemos dicho, es de unos 42 metros de longitud, pesa 1.260 toneladas, pues ahora imagínense que esto fuera cierto y que existiera un obelisco de 54 metros, tendría un peso inimaginable. Claro, eso hay que sacarlo de la cantera, hay que montarlo en un barco, hay que llevarlo probablemente a Tebas, a cientos de kilómetros más al norte. Espectacular, ¿verdad? Generalmente pues he dicho, bueno, pues esto es que el escriba se ha querido lucir y ha puesto más codos de los que habían, ¿no? Pero claro, aquí la ciencia también nos ayuda. En Asuán se han estado
haciendo escaneos láser de la cantera y se ha demostrado que de Asuán salieron obeliscos más grandes que este de 42 metros que queda aún inacabado allí. Es decir, los egipcios sí que llegaron a tallar monolitos de dimensiones por lo menos cercanas a los 50 metros de longitud, lo cual parece absolutamente espectacular, ¿no? Otros métodos son las detecciones mediante infrarrojo, elaboradas desde satélite, de modo que mediante el infrarrojo podemos ver una serie de estructuras que a ojo desnudo serían invisibles y pasarían desapercibidas. Bueno, pues mediante este método se han descubierto en los últimos años estructuras como esta pirámide que observan aquí y, por ejemplo, en la localidad de Sedeinga, gracias a métodos como este, se descubrieron estructuras piramidales. Estamos hablando de pirámides de pequeño tamaño, aunque decenas de pirámides, y una vez detectadas se procede a la excavación y el resultado es este, un cementerio compuesto por decenas de pequeñas pirámides que de otra forma hubieran quedado invisibles, no eran visibles antes de la excavación. Vayamos ahora, por ejemplo, dando otro salto en el tiempo y en el espacio hacia el yacimiento de San el Agar, la antigua ciudad de Tanis, también una de las capitales que tuvo el Egipto faraónico. Bueno, pues en este lugar de Tanis vemos parte del Tel, parte de esa montaña natural que se ha formado a partir de cientos de años de hábitat humano, pero como pueden ver no se detectan estructuras, solo, bueno, pues quizás alguna loma bajo de la cual quizás haya alguna estructura, pero no se observan esas estructuras. En este caso, fíjense, esta es la parte excavada de Tanis, donde se halla el templo del dios Amón, también hay un templo de la diosa Mut. Tanis, no lo olvidemos, quiso hacer de Tebas en la época de la dinastía 21 y 22, por eso aquí también se honraba a la llamada tríada tebana, pero en esta parte que he dibujado, que he pintado en azul, aquí no se observa nada, no se ha excavado nada, pero sí que se ha utilizado esa técnica de detección por satélite y fíjense lo que se ve, lo que antes era un recuadro que he pintado, aquí pueden ver multitud de viviendas. Bueno, pues evidentemente esto ayuda mucho al equipo francés que tiene la concesión de este yacimiento. Ahora ya saben que aquí hay viviendas. Si quieren hacer un estudio sobre la sociedad tardía en el yacimiento de Tanis, pues ahora lo tienen fácil, porque ya saben dónde se desarrolla esa ciudad y qué aspecto tiene esa ciudad. A veces no hace falta ni siquiera utilizar métodos tan tecnológicos, ¿no? Como el infrarrojo, los rastreos por escáner, el láser. A veces una simple observación visual desde fotografía satélite o fotografía aérea es suficiente para detectar estructuras que habían pasado desapercibidas. Aquí estamos en una zona al oeste de Asuán. Bueno, la calidad de la imagen del cañón no es muy buena y no se ve muy bien, pero pueden ver aquí una serie de líneas. Aquí ven una, aquí ven, por ejemplo, no sé si llegan a ver un recuadro, vamos a ampliar. Bueno, pues una de las líneas que marcaba antes es esta. Esto en realidad es una antigua vía caravanera, una vía caravanera de finales de la época faraónica, época tolemaica y época romana. Bueno, pues aquí ven una vía caravanera. Y con el Google Earth, que está a disposición de todos ustedes, cojan esta noche el Google Earth, váyanse a esta parte al oeste de Asuán y sigan esta vía caravanera y viajarán cómodamente, porque no les dará el sol y no irán con el movimiento del camello, viajarán cómodamente, pero si la siguen, de vez en cuando perderán la orientación, porque verán que hay zonas de arena, claro, tras miles de años hay partes que se han cubierto, pero sáltense esas zonas cubiertas por arena y volverán a encontrar la vía caravanera y llegarán hasta el oasis de Kurkur, y si siguen después, llegarán hasta el oasis de Dunkul, después ya se pierde, pero bueno, es emocionante, ¿no?, poder viajar de esta manera con métodos que están a disposición de todos, sobre todo cuando estamos hablando de estructuras que una vez estamos en el terreno pasan a veces desapercibidas. Y aquel rectángulo que intentaba marcar hace dos imágenes es esto que ven aquí. Igual esto no les dice nada, pero esto es impresionante. Esto es una de las poquísimas rampas monumentales que quedan del antiguo Egipto. Esto está en un yacimiento donde hemos visto al oeste de Asuán, en Jebel Gubal, y es una rampa que era utilizada en época del rey Seti I, el padre de Ramsés II.
Bueno, pues con esta imagen de Google Earth, aquí la tenemos, la detectamos. Ahora solo tenemos que ir a verla. Ya lo haremos. Bien, también por el uso del sonar se han detectado estructuras, evidentemente, en el ámbito submarino. Esto es Alejandría. ¿Dónde está el palacio de la famosa Cleopatra? ¿Dónde estaba la biblioteca de Alejandría? ¿Dónde estaba el famoso faro de Alejandría? ¿Quién nos ha hecho esas preguntas, ¿no? Generaciones y generaciones de historiadores y arqueólogos también se han hecho esas preguntas. Ahora, con los nuevos métodos, tenemos una imagen más certera de lo que era el paisaje de la antigua ciudad de Alejandría. Lo que ven en negro es la Alejandría actual. Lo que ven de tonalidad rojiza o amarilla anaranjada es el terreno de la antigua Alejandría. Esta es la zona de los palacios de Alejandría. Bueno, pues todo esto se ha descubierto gracias al empleo de sonars potentes que han detectado estructuras, que han detectado también mediante el uso de sondeos geológicos lo que en otro momento era tierra firme. Fíjense esta recreación de la ciudad de Heraclión. Heraclión fue una ciudad conocida, fue un puerto muy cercano a Alejandría, está situado al este de Alejandría, pero los historiadores habían perdido por completo la posición de Heraclión. Esta ciudad desapareció más o menos hacia el siglo IX, desapareció literalmente del mapa. Donde antes había una ciudad a orillas del mar, esta ciudad desapareció y quedó bajo el mar, tras una serie de terremotos. Pues bien, gracias a esos potentes sonares y a expediciones de buceo llevadas a cabo por Frank Godio, se ha encontrado otra vez esa ciudad y bueno, es espectacular ver, por ejemplo, imágenes como esta, donde uno va buceando y se encuentra con un naos donde en otro tiempo había un dios, la estatua de un dios, o se encuentra estelas o estatuas, es decir, toda una ciudad hundida, claro, destruida, a causa de los terremotos y a causa del paso del tiempo y de las condiciones submarinas, pero al fin y al cabo se ha encontrado una ciudad que estaba perdida. Dando otro salto temático, pero siempre continuando con el papel desempeñado por la ciencia para el conocimiento egiptológico, claro, evidentemente tendríamos que hablar de las nuevas técnicas, tomografía axial computerizada, etcétera, que se han utilizado para analizar momias egipcias. Claro, momias tenemos a decenas, montones de momias, pero para sacar jugo a estas momias, a menos que presenten inscripciones, hay que hacer algún tipo de análisis certero. Las técnicas actuales permiten reconocer, sin necesidad de desvendar las momias, es decir, sin necesidad de destruir parte de lo que es la estructura de una momia, esas técnicas permiten reconocer en qué condiciones está el cuerpo humano, incluso cuando éste está dentro de su ataúd, sin necesidad de sacarlo de su ataúd, sin necesidad de quitarle las vendas. Podemos observar, por ejemplo, cómo partes de las momias aún conservan amuletos. Bueno, aquí la imagen está como muy hacia la derecha. En mi ordenador esta imagen la tendría más hacia la izquierda y verían que justo aquí hay una placa de visceración, es decir, un elemento similar a este, que es el que se colocaba las momias en la parte izquierda de su vientre, la parte donde se extraían los órganos internos, ¿no? Bueno, pues con esas técnicas no solo podemos hacer análisis, o pueden hacer, mejor dicho, los médicos, que es cosa de ellos, sacar sus conclusiones sobre las condiciones de vida de la persona o fracturas que pudiera tener o mil asuntos de índole médica, no solo eso, sino que también podemos detectar amuletos o piezas que de otra manera no encontraríamos si no fuera destruyendo la momia. A este respecto, pues me gustaría comentar también un nuevo tipo de análisis que se está poniendo de moda. En Egipto aún no se ha aplicado mucho, ya empieza a aplicarse, pero lo quiero comentar precisamente porque hace no mucho publiqué un pequeño texto en Connect, que es una página de divulgación científica, que es bueno, pues al acceso de todos, un texto en el que hablaba de este rey maya de la ciudad de Copán, se llama Kinish Yakumo, y se ha analizado el esmalte de sus dientes, porque en el esmalte de los dientes de este rey, pero también de los nuestros, se conservan, mediante las sucesivas capas del crecimiento dental, se conservan algunos elementos, en especial nos interesa el estroncio 86-87, que conociendo
la proporción entre estroncio 86 y 87, podemos saber algo tan fascinante como dónde se crió esta persona. Porque según la zona del mundo, o la zona de Valencia donde vivamos, vamos a tener a nuestro alrededor unas condiciones geológicas distintas. Es decir, que las plantas que nosotros comamos, los frutos que comamos, nos van a aportar esa relación estroncio 86-87 propia del lugar. Ahora ya, bueno, pues comemos manzanas que vienen del Perú, o ya es distinto, pero en época antigua uno se criaba de lo que comía en su lugar de origen. Bueno, pues gracias a eso sabemos cómo este rey, en realidad, aunque fue rey de Copán, él era originario de Tikal. Bueno, pero este hombre es maya, pero este cráneo no, este cráneo es egipcio. Gracias a esta misma técnica podemos saber, por ejemplo, si una princesa egipcia es realmente egipcia o viene de Oriente Medio, de Siria, de Hati. Eso se puede saber. Lo que pasa es que es una técnica que aún bueno, pues se ha de aplicar. En Egipto, ya digo, son muy pocos los ejemplos que han sido estudiados. Sobre Tutankamón, por ejemplo, bueno, pues en los últimos años se han hecho muchos estudios, sabemos 1000 cuestiones sobre su forma física y su estado de salud que antes desconocíamos. Bueno, pues sabemos la fractura de una de sus piernas, sabemos que tenía la columna vertebral doblada, sabemos que sufrió de malaria, sabemos muchas cosas gracias a la ciencia. Por la egiptología todo esto pasaría completamente desapercibido. Supongo que muchos de ustedes habrán escuchado en los últimos años ese estudio sobre ADN que se hizo a muchas momias pertenecientes al ámbito y a la época de Tutankamón. Gracias al ADN, pero también gracias a las pistas egiptológicas, sabemos, por ejemplo, que esta momia es la de Amenhotep III. Esto lo sabemos por las inscripciones, pero si ya sabemos que este es Amenhotep III, abuelo de Tutankamón, ya tenemos una referencia, ¿no? Esta mujer, llamada Tille, sabemos que es Tille, esposa de Amenhotep III, por dos razones básicas. El ADN nos lo demuestra, porque sabemos quiénes son sus padres, y tenemos los momias de sus padres, y el ADN de sus padres también se ha analizado. Pero además tenemos un mechón de pelo en la tumba de Tutankamón, que es un recuerdo que se llevó Tutankamón a su tumba, un mechón de pelo que era de Tille. Así que podemos comparar los cabellos de esta reliquia que se guardó Tutankamón en su tumba con la momia o los cabellos de esta momia. Bueno, tenemos una serie de pistas, como decía, gracias a inscripciones jeroglíficas, etcétera, que nos sirven de base para, con estas técnicas modernas de análisis de ADN, llegar a conclusiones preciosas, como por ejemplo que esta mujer, esta momia de la derecha, es la madre de Tutankamón. Bueno, esto lo sabemos por análisis de ADN. Antes no sabíamos quién era esta momia, porque es una momia que está sin vendas, una momia que no tiene ninguna inscripción asociada, era una momia completamente anónima. Ahora el ADN nos dice, esta es la madre de Tutankamón. Claro, el ADN no nos dice que la madre se llama Pepita o se llama Pascualita, eso no lo dice, pero sí que dice que esta es la madre, y ya es algo. Así que un respeto a la señora. Después también, por ejemplo, hemos dicho antes que esta momia es la momia de la reina Tille, la esposa de Amenhotep III. Bueno, pues en muchos relieves hallados en Amarna, esta mujer, que la tenemos aquí a la derecha, aparece asociada a una princesa que se llama Baquet Amón. Es decir, que la princesa Baquet Amón, hija de Tille, bueno, pues vivió en la época de Amarna y, bueno, hay posibilidades de que Baquet Amón pudiera ser, esto es especular, pero pudiera ser esa madre de Tutankamón cuyo cuerpo conocemos, pero cuyo nombre desconocemos con seguridad. Esta es una imagen de la tumba KV55 que también interviene en este estudio de ADN, puesto que aquí se encontró un ataúd con el nombre de su difunto propietario eliminado, de modo que no sabemos quién es el que ocupó este ataúd. Al principio se creía que estos restos hallados en dicho ataúd pertenecían a una mujer, y de hecho quien publicó por primera vez esta tumba, Theodore Davis, tituló el libro como La tumba de la reina Tille, que es la abuela de Tutankamón. Después se pudo saber que en realidad no se trataba de una mujer, sino de un hombre, pero la publicación ya se había hecho. Se hizo el análisis de ADN,
La publicación es de 2010 y se encontró que ni más ni menos estamos ante el padre de Tutankamón. Así que ya tenemos a la madre y al padre. Pero claro, como aquí los egipcios borraron el nombre del padre, pues no sabemos cómo se llama, pero sabemos que es el padre. Esto ya es importante. Y no solo eso, sabemos que no solo es padre de Tutankamón, es que además es hijo de Tille y de Menhotep III. Son datos muy interesantes. Así que los ancestros directos de Tutankamón son los que vemos ahora en pantalla. El faraón Amenhotep III, faraón de una de las épocas más gloriosas de la historia de Egipto, su esposa, la gran esposa real Tille, y estos dos, uno de ellos, este hombre, es hijo de la pareja, y esta mujer que en un 94% de posibilidades es también hija de esta pareja y por lo tanto hermana de padre y madre de este hombre, en un 94%, pero hay un 6% de posibilidades que dicen que podría ser también, según el ADN digo siempre, podría ser también hija de un hijo de esta pareja, pero ya digo, en un 6% de posibilidades. Esta mujer se llama Anhesem Paatón, fue la mujer de Tutankamón. Su momia muy probablemente es esta. Los análisis de ADN demuestran que con alto grado de certidumbre, aunque no tanta como en los ejemplos anteriores, parece ser que es la mujer de Tutankamón. Esto que ven aquí son dos fetos de niña que fueron hallados en la tumba de Tutankamón. Gracias a los análisis que estamos mencionando, también con alto grado de certidumbre, podemos decir que son hijas del propio Tutankamón y de la mujer que hemos visto anteriormente. La cuestión es que en el año 2010, cuando se hizo pública en una revista científica los resultados de ADN de la familia de Tutankamón, se expuso que el cuerpo hallado en la tumba KV55, es decir, que el padre de Tutankamón era Akenatón. Así lo dan directamente los resultados de esa revista. Pero el hecho es que probablemente no, seguro aquí no hay nada seguro tampoco, pero existen grandes posibilidades de que no sea Akenatón. Fíjense en lo siguiente, esta serie de números, esta serie de datos, procede del propio artículo en el que dicen que el padre es Akenatón. Pero claro, después otros especialistas en genética han hecho uso de estos datos y han demostrado lo siguiente. Yo no tengo ni idea de genética, así que voy a ir al grano, ¿no?, para entender lo que quiero explicar. Aquí tenemos una serie de marcadores genéticos, los genetistas le llaman a esto haplotipos, creo que le llaman, no sé, marcadores genéticos. Cada marcador genético lleva pares de números, se llaman alelos, y la teoría para comprender este sistema es el siguiente. Imagínense, por ejemplo, que somos Tutankamón. Tutankamón en este marcador genético tiene dos números, dos alelos, el 10 y el 15. Un número, un alelo, es herencia de su padre. Otro número es herencia de la madre. De esa manera identificamos quién es el padre y quién es la madre de Tutankamón. Fíjense en los números que llevan estos dos fetos, los fetos de niñas. El primer feto, el número 1, me acerco porque el láser no es muy potente, el primer feto tiene el número 10 y 13, alelos 10 y 13. Quiere decir que este feto ha de tener un padre que al menos tenga un alelo que sea el número 10 y una madre que al menos tenga un alelo que sea el número 13. Claro, cuando vemos los alelos de este haplotipo, de este marcador genético de Tutankamón, vemos el número 10 y 15. Es decir, que este feto de niña tiene un 10, perfecto, es hija de Tutankamón, pero tiene un 13, con lo cual la madre de Tutankamón, la madre del feto, perdón, esposa de Tutankamón, ha de tener también un número 13 en su marcador genético. El otro feto tiene, como pueden ver, un 6 y un 15. Claro, Tutankamón tiene un 10 y un 15. El 10 se lo ha dado a esta hija, pero el 15 se lo ha dado a esta otra. Con lo cual entenderán que irremediablemente la madre de estos fetos, esposa de Tutankamón, ha de tener un 6 y un 13. Por desgracia, justo este marcador genético se ha perdido. Igual en el futuro le vuelven a analizar el ADN de la madre y sacan un nuevo marcador. Pero la teoría, como ven, es sencilla. Ahora bien, fíjense en estos números que aparecen aquí. 15, 15. 15 es la momia de KV55. La momia o lo que queda de ella, el esqueleto del padre de Tutankamón. Claro,
ha dado uno de esos 15, se lo ha cedido a su hijo. Él le ha heredado un 15. Pero vayamos a ver ahora otro dato. Claro, tenemos que ver por qué los genetistas en nuevos estudios opinan que este supuesto Akenatón en realidad no es Akenatón. Bueno, pues el problema tiene que ver también con estos números, estos marcadores genéticos. Han comprobado que, si bien es hijo de la momia de KV35L, igual estoy liando un poco la partida, pero esta momia es la de Tille, aquella abuela a la que Tutankamón se llevó un mechón de pelo a la tumba. Ella es 10-15, con lo cual él tiene un 15, es hijo de ella, y Amenhotep III tiene 6-15. Amenhotep, esta momia, ha recuperado también un número 15, o sea, él es hijo de esta pareja. Bueno, la idea ahora es que en realidad no es este individuo, sino que muy posiblemente es Esmenkhara. ¿Por qué decimos que es Esmenkhara y no Akenatón? Y acabo con esto para no enredarme aún más. Por lo siguiente, si fuera Akenatón, con el número 1515, puesto que sabemos que una de las hijas de Akenatón, Angesenpatón, se casó con Tutankamón, un número 15 lo tendríamos que ver aquí. Y aquí no hay un 15, aquí tenemos un 613. O sea que, evidentemente, no es Akenatón, o hay altísima probabilidad de que no sea Akenatón. Así que la razón de esta historia es que posiblemente sea Esmenkhara. Bueno, pues esa es una de las soluciones que han dado los genetistas ahora. Bueno, como ven, ha sido un poco de follón esta última parte de genética. Es para verlo con calma, sin duda, pero a lo que vuelvo. Incluso los genetistas han tenido sus dudas. Fíjense, antes decían que hace 3 años, que era Akenatón, y ahora la gran probabilidad es que no sea Akenatón y que sea este Esmenkhara. La ciencia nos está ayudando en un ámbito en el que los egiptólogos solo podemos especular a partir de las inscripciones que tenemos. Y estamos un poco, como pueden ver, vendidos, ¿no?, en ese sentido. Pero sin duda, sin el conocimiento de las inscripciones, sin el conocimiento egiptológico, arqueológico, la ciencia solo no funciona. Bien, pues muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que después de esta fantástica conferencia, en la cual lo primero que todos hemos aprendido es que José Luis sabe un montón sobre Egipto, porque realmente la cantidad de datos es, abrumadora, yo creo. Hay que comprender que el gran reto, ¿no?, en el que nos estamos moviendo en un campo como el de la egiptología, en el que las cosas ocurrieron hace miles de años, en las que la mayor parte de los hechos y de las estructuras, como ha mostrado José, pues han desaparecido, y lo que a nosotros nos llama de una manera, como decía al principio, un poco superficialmente la atención, las grandes pirámides y tal, realmente luego los científicos pues son capaces de extraer una cantidad de información ingente, casi de manera milagrosa, ¿no? Pero no es milagrosa, no, aquí no hay ningún milagro. Esto es simplemente la aplicación de unas técnicas que se van depurando a lo largo de los años, que incorporan, pues ya, como hemos visto, ¿no?, pues observaciones desde satélites, incorporan estudios genéticos a través del ADN de las células, de las momias, en fin. Entonces, es algo realmente interesante ver cómo somos capaces de reconstruir, ¿no?, cómo se vivía en esa época hace miles de años y cómo esa información pues acaba siendo de gran utilidad para comprender cómo hemos más tarde ido evolucionando en la historia y cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy. Entonces, bueno, ahora tenemos un tiempo, si queremos, para los más valientes, las más valientes, para hacer alguna pregunta. Estamos entre amigos, o sea que no hay ninguna pregunta tonta, y cualquier persona que tenga, bueno, supongo que todos tenemos varios miles de dudas después de la conferencia de hoy,
pero podemos elegir alguna y planteársela al doctor Luis, que supongo está encantado de atender. Además tengo una arma arrojadiza. Bueno, entonces, por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, incluso los alumnos del curso también pueden hacerlo, pues que es el momento de hacerlo. ¿Quién se anima? Bueno, prohibido hablar del segundo periodo intermedio, eso sí. Ah, ¿hay por ahí una pregunta? Sí, pues elige tú, Begoña. A ver, vamos a comprobar el micrófono, parece que no funciona. Mi duda es de lo primero que has explicado. Todavía no va. Sí, ahora sí. Bueno, a ver ahora. ¿Ahora se oye? Sí, sí. Ha comentado que cuando ha empezado la conferencia que algo sobre un eclipse solar. Sí. Y mi duda es cómo se puede saber que hace, no sé si eran 10, 15 o no sé cuántos años, miles, porque no me acuerdo de todas las cifras, ¿cómo se ha podido averiguar que en ese momento hubo un eclipse solar? ¿Pero por la parte de la inscripción o por la parte científica? Por la parte científica, ¿verdad? Ah, bueno, por la parte astronómica no hay ningún La problema. inscripción, porque, bueno, yo lo he leído y ahí lo ponía. Vamos a ver, no hay ningún problema a medias. Para esta fecha del segundo milenio no hay problema. Pero si lo que quisiéramos buscar, y estoy al lado de un astrónomo con el cual me juego un guantazo, si lo que quisiéramos buscar es con precisión un eclipse total de Sol, o sea, yo estoy buscando la máxima precisión, del tercer milenio, del cuarto milenio, entonces sí que tendríamos ciertas dificultades, y lo de ciertas habría que subrayarlo. ¿Por qué? Porque hay un problema llamado delta T, y el delta T nos viene a decir lo siguiente: nosotros conocemos exactamente cuál es la rotación de la Tierra ahora, y hasta esa fecha del eclipse total de Sol del año 1312 a.C., los astrónomos estiman con bastante grado de certidumbre cuál era el periodo de rotación de la Tierra. Pero probablemente si le pregunto a Paco cuál era el periodo de rotación de la Tierra en el año 4000, me diga, oye, pues te lo puedo decir, pero con unos segundos o a lo mejor minutos de error. Claro, esos segundos o minutos de error son muy importantes, porque significa que el eclipse total de Sol fue visto desde esta ciudad o desde esta otra. Pero en el año 1312 a.C. ese problema no lo tenemos. O sea, en parte la respuesta, como dice José, en los periodos en los que se puede estimar con precisión, que es el problema, es uno de los grandes problemas de la ciencia, no solo el valor, sino el error, es la precisión de ese valor, es que la mayor parte de estos fenómenos astronómicos son calculables. Es decir, nosotros podemos saber, dado pues la conocida órbita de la Tierra alrededor del Sol, dado los fenómenos de precesión y nutación que ha comentado José, pues podemos saber en qué momento se están produciendo las alineaciones de Tierra, Luna, Sol, para que en esa ciudad o en ese lugar se produzca el eclipse. Sí, sobre todo eso es un eclipse total. Es decir, que eclipses de Sol, hace unos días hubo un eclipse de Sol, ¿cierto? Hubo un eclipse de Sol, sin embargo aquí no fue total, pero sí fue total en algún sitio. De hecho, fue total pues en Kenia, donde un montón de gente se fue con sus mochilas y con sus equipos científicos a observarlo. Entonces, eso es perfectamente calculable. Sabemos exactamente hoy en día en qué momento y en qué lugar se va a producir el eclipse. Y cuando eso aparece, como dice José, registrado en una tablilla, eso nos está dando una información fantástica para la adaptación cronológica. A ver, yo en realidad tengo como unas 127 preguntas apuntadas. Fernando es historiador, o sea, Yo tengo más. No, una de ellas, bueno, estamos en Valencia, es una zona rica arqueológicamente, patrimonialmente. Todas estas técnicas que comentas son aplicables, o sea, son viables a una zona como la nuestra. Disponemos
Es decir, sabemos que es posible. Los métodos geofísicos que he mencionado. No, claro que es posible, pero ¿tenemos medios para aplicarlos? Medios económicos. Sí, básicamente. Ahora menos que nunca. Y sobre todo, a medio y corto plazo, que dentro de lo que aporta la ciencia, potencialmente, ¿cuáles son los métodos que tú ves aplicables y hacia dónde se debe encaminar al arqueólogo moderno para estar cualificado y afrontarlo todo ello? Bueno, el arqueólogo moderno, para estar cualificado, lo que tiene que saber es de arqueología, que es su campo. Pero evidentemente yo creo que un arqueólogo moderno ha de tener una vertiente multidisciplinar. Se ha de codear con físicos, con astrónomos, con todo tipo de profesionales que en un momento determinado le puedan ser útiles en su propia disciplina. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. De hecho, pues cada vez más comprobamos cómo los equipos con grandes presupuestos, esto siempre es la lacra que nos rodea, pero los equipos con grandes presupuestos no se forman únicamente de egiptólogos y arqueólogos y topógrafos. También se rodean de entomólogos, de geólogos, de conservadores, de físicos, y eso es a donde lleva la ciencia, ¿no?, de la arqueología. Y sin duda es una fuente de información, como hemos visto, sin fondo, porque evidentemente la tecnología va superándose día a día a pasos agigantados. Muchas de las técnicas que se utilizan ahora, dentro de 10 años, serán 1000 veces mejores. Hemos visto, por ejemplo, imágenes de los magnetómetros. Podíamos intuir, ¿no?, ¿verdad?, la ciudad, pero imaginémonos, no sé, supongamos dentro de 10 años, 15 años o del año que viene, que esas técnicas se hayan desarrollado más y que veamos perfectamente la planimetría de la ciudad. Todo se andará. De hecho, podría comentar, no he puesto imágenes porque en Egipto no he visto aplicada la técnica, pero hay una técnica que es una especie de escáner que se hace desde avioneta. Se utiliza sobre todo para la detección de pozos petrolíferos, es decir, la llevan a cabo empresas que tienen grandísimos recursos y empresas para las que 300.000 euros es calderilla, ¿no? Entonces, yo he visto utilizada esta técnica en algunas partes de Alemania con fines arqueológicos, en mera arqueología experimental, y bueno, es el sueño de cualquier arqueólogo porque literalmente es ver fotografías del subsuelo. O sea, tú puedes decidir a qué profundidad quieres el escaneo. Puedes tener un escaneo a 1 metro de profundidad. Imagínate, por ejemplo, una colina con un bosque. Claro, pues tú desde esa avioneta, donde solo ves visualmente árboles, haces un escaneo de lo que hay a 1 metro por debajo del nivel del suelo. Y si hay muros, es que los ves como si hubieras quitado toda la tierra y todos los árboles. Los ves perfectamente, ves hasta las piedras que forman los muros. Claro, si se utilizara eso en Egipto en grado sumo, bueno, pues se acabaría la aventura. Porque ya sabrías dónde está cada cosa y qué hay en cada tumba y sabrías todo. Pero por ahora el coste de ese tipo de métodos es tan alto que bueno, es evidente que una expedición arqueológica, que siempre es una expedición pobre en recursos, eso no se lo puede permitir. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres valiente, eres muy valiente. Lástima que no tengo una espada. Con respecto a lo del ADN, una pequeña aclaración. Está todo muy bien, yo lo he entendido bastante bien, pero quizás lo que decías tú de las células, las células diploides, son las células que tienen el material genético de la madre y del padre. Todas nuestras células son diploides, excepto las células germinales del ovario o las células de los espermatozoides, que son haploides, tienen la mitad del material genético que luego se unirán. Y los alelos, en realidad, son cada gen, un gen del padre y de la madre, porque un carácter aparecerá, será dominante o no, en función de esos alelos. Y con respecto al artículo, que yo también conozco muy bien, sí que hay bastantes reservas, hay bastantes problemas. El ADN antiguo, el estudio de ADN antiguo, para estudios de parentalidad, pues es un ADN muy contaminado, es difícil. La técnica del ADN aparece en la década de los años 80, se descubre en los años 60, y no tenemos mucho problema para identificar parentalidades o líneas parentales con un ADN moderno, nuevo, el tuyo o el mío,
pero en un ADN antiguo es mucho más difícil. Y sí, ya se han hecho, ya tenemos ya estos estudios, sabemos que perfectamente los padres, y Amenhotep III parece ser que ese cadáver, o esa momia esqueletizada de la KV-55 parece ser que es el padre de Tutankamón, pero no nos da el nombre, como dices tú muy bien. Y eso es un poco más difícil. El saber si es Smenkhkará o es Akenatón, eso es un poco más complicado de estudiar. Bueno, es evidente que difícil es. Antes simplemente los egiptólogos teníamos 2 momias. Ahora tenemos 2 momias sobre las que se ha aplicado una serie de estudios de ADN que nos aportan información. Pero lo que quería comunicar simplemente era eso, como un estudio previo, y en Egipto muy llamativo, ¿no?, estudio de ADN de las momias vinculadas a la familia de Tutankamón, como en ese estudio, con tantos científicos, autores del artículo publicado en JAMA en 2010, llegaban a decir, con sus reservas, pero llegaban a decir que era Akenatón, con sus reservas, pero pusieron nombre. No pusieron nombre a la madre, pero pusieron nombre al padre. Y hemos visto después, ya digo, yo no soy especialista en genética, pero me interesa el tema, y después lo que se ha visto es cómo esta aventura de decir es Akenatón ha sido fácilmente rebatida, como hemos podido ver, quizás con dificultad, pero a través de ese estudio de los alelos. Claro, si es Smenkhkará o no, ahí ya estamos en otro lío. Pero lo cierto es que si tenemos que buscar a un padre de Tutankamón que no sea rey, que sea rey, pero que no sea Akenatón, solo tenemos un nombre, no hay más, y ese nombre es Smenkhkará. Esto de los congresos científicos es lo que acaban discutiéndose en el bar, cuando uno baja a unos niveles fantásticos. Muchas gracias por la pregunta, la verdad es que es muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí más? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, yo uno de los viajes que hice, concretamente, ¿Uno de los viajes que hice, visitando las pirámides, observé que había unos fósiles de caracola en las inmediaciones y no pertenecían a agua pluvial, pertenecían a agua marina. Claro. Entonces mi incógnita es esta tan fuerte, si estos obeliscos ya no, sino los bloques estos para hacer las pirámides no serían transportadas por mediación, o sea, sin gran esfuerzo, por mediación de agua marina hasta la misma base de las, porque incluso, claro, yo digo, esos fósiles o son precisamente del trabajo de la piedra, de estos moldes de piedra, estas moles de piedra, y son escollas de ellos que salen, o estaría rodeado de agua marina. Ya, bueno, la respuesta aquí es sencilla. La plataforma sobre la que se asientan las pirámides de Giza, o mejor dicho, la meseta de Giza, está constituida por una caliza que se llama caliza numulítica, que, como bien observó en su viaje, tiene una característica. No solo es porosa, sino que además presenta muchos fósiles marinos. Pero evidentemente estamos hablando de fósiles marinos que son de una fecha mucho más remota que de la época de las pirámides. Son fósiles marinos que pertenecen a una etapa geológica que se conoce como el Eoceno. Para situarnos, podemos estar hablando de unos 30 millones de años de antigüedad, en una época donde lo que ahora es una meseta antes era mar, pero después, evidentemente, por los movimientos de plegamientos, etc., ese fondo marino ascendió, superó el nivel del mar, como buena parte de Egipto, y llegaron los egipcios, tallaron esos bloques de piedra caliza y por eso observó los fósiles, pero no tienen nada que ver con la época. Muy bien. Muchos de nosotros sabemos que no hay más que irse un poquito a la zona de Chera para encontrar un montón de fósiles marinos. Incluso en el Everest. En el Everest pueden encontrar fósiles marinos del mar que había entre la placa india y la placa asiática. Sí, pues cuando colisionaron, pues se alzó a esa altitud. Una pregunta ahí al fondo. Enhorabuena, porque cada vez que veo
que oigo hablar a gente que sabe tanto, descubro que sé nada. Pero bueno, enhorabuena por la conferencia. Bueno, yo también sé relativamente poco o nada de muchas cosas. Bien, quería preguntar, dada la circunstancia actual a nivel mundial, Egipto, que está para darle de comer aparte también, ¿cómo va la investigación en Egipto? ¿El gobierno en ese país deja que se hagan investigaciones? ¿Está todo cortado? Eso es una parte. Y la segunda, todas las expediciones que he oído hablar, he oído que han nombrado varias expediciones, no he oído ninguna española, de lo que deduzco que no habrá ningún equipo de... Sí que hay, me alegro. Lo que queda son todas iniciativa privada, van apoyadas por los gobiernos, un poco saber por dónde va esto. Gracias. Vamos a ver, la primera cuestión respecto a la situación de las misiones actualmente. Siguen trabajando igual, sí que es cierto que después de los sucesos del pasado mes de agosto, durante unos meses, pues se consideró oportuno, o incluso expediciones americanas, aún hoy, en estos días donde la situación en Egipto es, entre comillas, tranquila, ¿no? Han decidido pues, suspender sus exploraciones, sus misiones, pero muchísimas otras, la gran mayoría, continúan trabajando en Egipto, o sea, exceptuando los momentos álgidos de la revolución del 2011 o por ahí y lo que pasó este mes de agosto, el trabajo continúa igual. Pero claro, sí que hay un problema, y es que después del derrocamiento del secretario general del Consejo de Antigüedades, de Zahi Hawass, se creó un hueco, un vacío de poder, digamos, en el Consejo de Antigüedades, y eso ha generado que desde el año 2011 hasta la actualidad pues haya sido mucho más complejo obtener permisos de excavación, nuevos permisos. Los que ya estaban en funcionamiento han continuado igual, pero los nuevos han sido más complejos. Y respecto a las misiones españolas, en realidad hay varias misiones. El problema de las misiones españolas, de la mayoría de ellas, excepto la que se desarrolla en la necrópolis de Drabo el Naga y que tiene como directora al doctor Galán del CSIC, excepto esa, que es la que tiene gran presupuesto, las demás son de presupuesto muy bajo. El origen de ese capital generalmente es financiación privada. La parte que en algunos casos procede del Estado, proporcionalmente es casi ridícula y vale solo para poner el logo de un Ministerio de Cultura o poco más. En el mundo actual estamos en un mundo multidisciplinar donde una disciplina como la mía, como la egiptología, que estudia sucesos de un pasado relativamente remoto, puede beneficiarse del uso de nuevas tecnologías y alcanzar conocimientos muy superiores a los que podíamos imaginar en un principio. La egiptología española, aunque tiene grandes egiptólogos, está lejos de potencias egiptológicas como Alemania, Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Una de las preguntas que le hemos hecho al final de la ponencia es qué tipo de cosas utilizábamos en la actualidad y que nos venían legadas del Antiguo Egipto, y la verdad que me ha sorprendido que una de ellas precisamente sea el nombre de nuestro patrón, Onofre, que no sé si tendrá algo que ver, pero ha dicho que venía ligado al dios Osiris, también un dios de la fertilidad, y a lo mejor por eso demandamos y pedimos a Onofre que llueva siempre en junio y para que nuestros campos sean fértiles. El conocimiento de cualquier civilización del pasado a mí me parece fundamental. No hemos llegado aquí por casualidad, sino que ha sido todo un proceso donde cada civilización ha aportado ese grano de arena para llegar a lo que actualmente somos. Hemos tenido ponencias de todos los estilos, de todos los campos, y creo que este año somos un poquito más cultos que el año pasado, y eso siempre es bueno. Enhorabuena.